Pablo Salum ha dicho varias mentiras sobre nuestro movimiento, incluyendo sus falsas acusaciones sobre trata de personas, tráfico de órganos y turismo de trasplantes. Ya vimos en otros videos que él nos denunció por estas cosas y que las autoridades federales de Argentina hicieron una extensiva investigación que duró 2 años y concluyeron que no había evidencia alguna de que habíamos cometido un delito, ni siquiera alguna evidencia mínima como para justificar una imputación. Pero sí comprobaron que el único testigo que se había presentado para hablar en contra de nosotros había sido, de hecho, influenciado por Pablo Salum. Pero en este video quiero tratar con algunas de las mentiras descaradas que Pablo Salum dijo sobre los Jesus Christians, el movimiento cristiano internacional del cual formamos parte, y en particular sobre el cofundador de los Jesus Christians, que se llama Dave McKay. Lo quiero aclarar porque las personas fácilmente podrían ser engañadas por las mentiras que Pablo Salum y otras personas han dicho si no se toman el tiempo y la molestia de usar el pensamiento crítico y corroborar la información. Comencemos con una de las tácticas favoritas de los antisectas, la cual es la culpa por asociación. La culpa por asociación, como lo explica una página sobre las falacias lógicas, se produce cuando alguien relaciona a un oponente con un grupo demonizado de personas. La idea es que la persona es supuestamente culpable por el simple hecho de ser similar o estar asociada a este grupo malo. Como dije, esta es una de las tácticas frecuentes de los antisectas. Ahora bien, uno de los grupos religiosos más notorios en la historia son los Niños de Dios, también llamados la familia. Un grupo de índole cristiano que se formó en los Estados Unidos al final de los años 60 y que eventualmente empezó a enseñar y a tener prácticas sexuales controvertidas, como el compartir esposas, usar el coqueteo y el sexo para atraer a nuevos miembros y hasta casos de abusos sexuales de menores. Bueno, algo que Pablo Salum ha dicho en varias ocasiones, tanto en sus redes sociales como en los medios de comunicación, es que Dave McKay, el cofundador de los Jesus Christians, sería un ex miembro de los Niños de Dios. Incluso ha dicho que nosotros somos una derivación de los Niños de Dios. Su fundador se llama David McCain, es un ex miembro de los Niños de Dios. El líder de la organización se llama David McKay y es un ex miembro de los Niños de Dios. Aparte, ¿Y actúan de la misma manera en Australia, Pablo? sí, por supuesto. Bueno, esta organización es una derivación de los Niños de Dios. Es más, en algunas ocasiones cuando los periodistas le pedían alguna evidencia a Pablo Salum sobre el tema del tráfico de órganos, a menudo él daba como respuesta el hecho de que Dave McKay habría sido un miembro de los Niños de Dios, como si tuviera alguna relevancia al tema. Sí. Pero decime, ¿cómo relacionás esto con el tema de la secta del riñón? A ver, yo estoy obsesiva con esto, Bueno, porque parece un mito urbano, pero en realidad... Yo no puedo creer que el estemos líder- viviendo esto. No puedo creer. El líder es un estadounidense que fue miembro de Niños de Dios de Estados Unidos. Mira, el tráfico de órganos es muy evidente porque nosotros cuando nos ponemos a investigar descubrimos que el líder de la organización coercitiva es un ex Niño de Dios. Por supuesto, nunca hubo tráfico de órganos. Esa es una mentira de Pablo Salum, sobre la cual voy a profundizar en otro video. Pero para ser justo con Pablo Salum, sí es verdad que Dave McKay es un ex miembro de los Niños de Dios. Sin embargo, hay todo un contexto y algunos detalles muy importantes que Pablo Salum parece no conocer o que decide omitir cada vez que habla sobre el tema. Dave y Cherry McKay, ambos de los Estados Unidos, se conocieron y se enamoraron cuando eran adolescentes en la escuela secundaria. Se casaron en 1964 y se fueron a Australia en 1968. Eran tiempos significativos socialmente y espiritualmente, particularmente en los Estados Unidos. La guerra de Vietnam, el racismo, destacado por el movimiento de derechos civiles, el asesinato del presidente Kennedy y otros factores crearon un sentido de desilusión y un vacío espiritual. La portada de la revista Time, preguntando si Dios acaso estaba muerto,
En ese contexto de miles de jóvenes buscando el sentido de la vida, surge el movimiento hippie, experimentando con valores contraculturales, filosofías y religiones esotéricas y orientales, drogas, sexo y rock and roll. Pero esto tampoco daba satisfacción, por lo que pronto surgió lo que se llama el movimiento de Jesús o la revolución de Jesús a los fines de los años 60 y principios de los 70. Miles y miles de personas, particularmente jóvenes, empezaron a dejar atrás la droga y los excesos para encontrar significado en un cristianismo radical que iba contra los valores materialistas de la cultura y de las iglesias estáticas y aburridas. Como resultado, la revista Time esta vez básicamente proclamó la resurrección de Dios, poniendo a Jesús y la revolución espiritual en su portada. En esta época surgieron varias comunidades y movimientos cristianos que trataban de vivir una vida similar a los cristianos primitivos, viviendo en comunidad, compartiendo todas las cosas en común y dedicándose al evangelismo. Entre tales grupos se encontraban los Niños de Dios, quienes en muy poco tiempo atrayeron a miles de conversos. Los Niños de Dios eran radicales, renunciaban a sus posesiones, vivían en comunidad y buscaban maneras creativas de llamar la atención a su mensaje. En poco tiempo empezaron a dispersarse por diferentes países del mundo y así fue que llegaron a Australia, donde a mediados de los años 70 llamarían la atención de Dave McKay. Al encontrarse con los Niños de Dios, Dave fue impactado e inspirado por su mensaje y su estilo de vida. Y si bien Dave y Cherry no se sumaron a los Niños de Dios en ese entonces, sí empezaron a adoptar algo similar a su estilo de vida, viviendo en un vehículo y yendo por diferentes ciudades para difundir las enseñanzas de Jesús. Sin embargo, Cherry no estaba del todo convencida sobre los Niños de Dios, así que solo Dave eventualmente se sumó oficialmente a los Niños de Dios, y eso solo fue por unos meses en 1975. Más significativo es el hecho de que en ese entonces los Niños de Dios no estaban enseñando, por lo menos en Australia, las prácticas sexuales controvertidas por las que se los conoce hoy. Y Dave McKay nunca participó de las prácticas sexuales de los Niños de Dios. De hecho, se fue de los Niños de Dios apenas se enteró que estaban empezando a introducir la idea de la pesca coqueta, es decir, lo de usar el coqueteo y el sexo para atraer a nuevos miembros. Dave le escribió una carta a los Niños de Dios denunciando esa práctica y llamando a que los demás miembros se fueran del grupo, si bien nadie le hizo caso. De todos modos, en poco tiempo, Dave y Cherry y sus hijos empezaron ya a producir su propia literatura y permanecieron solos como familia hasta 1981, año en cual se suma una persona a ellos y se da inicio a la comunidad que eventualmente sería conocido como los Jesus Christians. Toma nota que el breve contacto que Dave tuvo con los Niños de Dios ocurrió hace 50 años atrás, que Dave nunca participó de las prácticas sexuales aberrantes por los cuales son conocidos hoy en día, y que esto fue muchos años antes de que los Niños de Dios tuvieran problemas judiciales sobre estos temas en Australia. Ahora, es entendible que Pablo Salum no conozca bien algunos de los detalles de la historia de Dave y Cherry, porque prácticamente toda la información que existe sobre el tema está en inglés y algunos detalles tampoco se han publicado. Pero en vez de investigar bien o en lo mínimo limitarse al poco conocimiento que tiene sobre el tema, Pablo Salum ha intentado implantar una falsa narrativa por medio de una historia ficticia inventada por él, diciendo que Dave McKay había sido miembro de los Niños de Dios en los Estados Unidos y que se fue a Australia después de que salieran a luz los casos de pedofilia, pederastía y otras controversias sexuales. Cuando sucede la causa Niños de Dios, donde había abuso de niños, pedofilia, pederastía y un montón de otros delitos, este estadounidense se fue a Australia y fundó lo que se llama Jesus Christian. Nadie sabe las prácticas que llevó adelante dentro de Niños de Dios. Lo que sí podemos saber es que él perteneció a Niños de Dios y que migró a Australia luego de que se destapó el escándalo del abuso sexual de niños, mujeres y demás.
migró a Australia luego de que se destapó el escándalo del abuso sexual de niños, mujeres y demás. Esto es una mentira inventada por Pablo Salum. Por empezar, hay información en el internet, como este artículo de John Ronson, que aparentemente Pablo Salum ha leído, y este otro artículo académico sobre los Jesus Christians, los cuales claramente dicen que Dave se fue a Australia en 1968, o sea, antes de que siquiera existieran los niños de Dios, y ciertamente mucho antes de que los niños de Dios habían introducido las prácticas sexuales aberrantes que Pablo Salum menciona. Así que esto de que Dave McKay había sido miembro de los niños de Dios en los Estados Unidos antes de irse a Australia es claramente un invento de Pablo Salum. Pablo Salum también dijo en varias ocasiones que Dave se casó con su mujer Cherry después de haber estado en los niños de Dios. Este tipo tuvo niños de Dios, se casa y migra a Australia cuando salta la causa de niños de Dios por pederastía, trata de personas, bueno, un montón de delitos. Se casa y migra a Australia cuando salta la causa de niños de Dios. Como vimos, esto no es correcto. Dave y Cherry se casaron jóvenes en 1964 y ya estaban casados con 4 hijos cuando conocieron a los niños de Dios en Australia en los años 70, y han estado fielmente casados por más de 60 años, jamás habiendo tenido relaciones con alguna otra persona, algo que yo no tendría que estar aclarando si no fuese por todas las distorsiones que los antisectas promueven. Así que esto de que Dave McKay se casó después de estar en los niños de Dios es claramente falso, y todas las insinuaciones de que Dave McKay participó de alguna manera de las prácticas sexuales de los niños de Dios es otra mentira de Pablo Salum. Pero eso no es todo lo que incluye la historia ficticia y sensacionalista de Pablo Salum. Después de hablar por varios minutos sobre las prácticas sexuales aberrantes de los niños de Dios, Pablo Salum da a entender que Dave McKay participó de esas prácticas sexuales e ilegales y que huyó como laucha por tirante a Australia después de que salieran a luz las causas judiciales por esos temas en los Estados Unidos, para no ser encarcelado o correr el riesgo de que lo metan preso. De hecho, Pablo Salum da a entender que Dave McKay aplicó en los Jesus Christians muchas de esas prácticas sexuales aberrantes. Volvamos a la parte donde yo les contaban que eran un desprendimiento de niños de Dios. Cuando en Estados Unidos comienzan a desbaratar a niños de Dios, Dave McKay sale como laucha por tirante, se va a Australia y funda su propia organización coercitiva, donde aplica muchas de las cosas que había aprendido en Niños de Dios. Tal como les dije, el líder de Jesus Christian se fue de Niños de Dios cuando salen las causas judiciales y se comienza a destapar la olla de que había abusos sexuales, de que había pedofilia y todas estas prácticas aberrantes. Por algo, se casa y se va muy lejos con miembros de Niños de Dios a otros países lejos para no ser encarcelado, no tener riesgo de caer en prisión junto a su líder. Se va muy lejos con miembros de Niños de Dios para no ser encarcelado, no tener riesgo de caer en prisión junto a su líder. La información que di antes ya es suficiente para demostrar que esto es falso. Dave McKay no estuvo en los Estados Unidos cuando hubo causas judiciales allí. Y Dave solo fue un miembro de los Niños de Dios en Australia por muy poco tiempo, casi 20 años antes de que los Niños de Dios tuvieran alguna causa judicial en Australia. Así que esto de huir de los Estados Unidos para no ser encarcelado claramente es otra mentira de Pablo Salum. Agregado a eso, tampoco es cierto que Dave se fue con otros miembros de los Niños de Dios, ya que ningún miembro de los Niños de Dios se fue con él, a pesar de que él los había tratado de incentivar a salir del grupo y a no participar de la pesca coqueta que se estaba introduciendo en ese momento. Entonces, esto de que Dave se fue con otros miembros de los Niños de Dios es otro invento de Pablo Salum. También es mentira que Dave McKay haya enseñado en los Jesus Christians
las mismas prácticas sexuales que los niños de Dios. Cualquiera que sabe sobre lo que enseñamos sabe que tenemos altos estándares respecto a las relaciones sexuales y jamás ha habido algún indicio de que nosotros enseñemos o practiquemos algo similar a los niños de Dios. Así que esta es otra de las mentiras de Pablo Salum. Entonces no queda ninguna otra conclusión salvo la de señalar que Pablo Salum ha dicho mentira tras mentira, tras mentira, tras mentira, tras mentira, tras mentira sobre este tema. Realmente me parece un asco que alguien como Pablo Salum invente historias tan turbias para manchar y difamar a los demás, simplemente como parte de su narrativa antisectas. Pero como ya hemos visto en varios videos de nuestro canal, mentir es algo que Pablo Salum ha hecho en reiteradas ocasiones y hay muchas más mentiras de él que me gustaría exponer en otros videos. Pero déjame mencionar por lo menos otro tema acá, ya que es otra mentira que involucra a Dave McKay, aunque esta en realidad es una difamación más general hacia todos los líderes de nuestro movimiento. Esto tiene que ver con que Pablo Salum ha repetido varias veces que Dave McKay y los líderes de nuestra comunidad están lucrando de los demás que salen a trabajar para atraer dinero y dárselo a los líderes. A pesar que ellos dicen que no lucran, sí que lucran. Explotan laboralmente a sus adeptos en la calle. Cierto. Y el dinero, ¿a dónde va? Va al líder local de la organización. Cierto. Y el dinero, ¿a dónde va? Va al líder. Tienen que salir a la calle a vender libros, a cortar el pasto, a lavar baños, a colaboración. La plata que hacen no va para ellos, va para los líderes de la organización. La plata que hacen no va para ellos, va para los líderes de la organización. Esto es mentira. Prueba concreta de que es mentira es que Pablo Salum nos denunció ante las autoridades con estas mismas falsas acusaciones de que éramos culpables de trata de personas, explotación laboral, reducción a servidumbre e incluso tráfico de órganos. Pero después de allanarnos, revisar nuestros dispositivos, confiscar nuestro dinero, revisar nuestras cuentas bancarias, tomar testimonio de las personas y todo lo demás, ¿saben lo que encontraron? Absolutamente nada. Ninguna trata de personas, ninguna explotación laboral, ningún tráfico de órganos. Así que esto es otra mentira de Pablo Salum. Pero Pablo Salum también miente diciendo que todo el dinero y las posesiones materiales que las personas renuncian cuando se suman a nuestra comunidad van para Dave McKay y los demás líderes de la comunidad. Y no solo eso, sino que anima a su público a difundir esas mismas mentiras sobre nosotros. ¿Saben dónde va a parar ese dinero de esa casa y ese auto que vendió esa persona? ¿A dónde va? A Dave McKay y a los líderes de acá. Sí, van ahí. Entonces, ¿por qué le mienten a la gente? ¿Por qué le mienten a la gente? Claro, necesitan mentir para seguir captando víctimas. Por favor, difundan esto, difundan esto. ¿Saben dónde va a parar ese dinero? A Dave McKay y a los líderes de acá. Por favor, difundan esto, difundan esto. El que está mintiendo una y otra vez no somos nosotros, sino Pablo Salum. Algo que estoy demostrando con evidencias en este y muchos otros videos de nuestro canal. Ahora, yo sé que algunas personas no van a aceptar cualquier explicación que yo pudiera dar sobre cómo usamos los fondos y las posesiones materiales en nuestra comunidad. Porque los antisectas han hecho un muy buen trabajo en enseñarle al mundo entero a ignorar y desechar cualquier testimonio que pudiera venir de un miembro del grupo. A los líderes de la comunidad no se les puede creer porque supuestamente son victimarios que lo único que quieren hacer es engañar a los demás, y a los demás miembros tampoco se les puede creer porque son víctimas a quienes se les ha lavado el cerebro. Pero como si la resolución judicial que declaró que no habíamos cometido ningún delito no fuese suficiente, pensá en esto. Los Jesus Christians, como hemos visto, comenzaron oficialmente en el año 1981.
O sea, hace más de 40 años atrás, tiempo durante el cual ya existen bastantes exmiembros que podrían haber salido a exponer o a denunciar estos supuestos abusos financieros. Entonces, ¿cuántos exmiembros han dicho en los últimos 40 años que lo que las personas renuncian y entregan a la comunidad cuando se suman a los Jesus Christians va a Dave McKay o a los líderes locales de la comunidad? Absolutamente cero. ¿Cuántos exmiembros han dicho a lo largo de 4 décadas que los líderes de la comunidad están lucrando con las donaciones que los miembros reciben a cambio de la literatura que repartimos? De nuevo, absolutamente cero. De hecho, hay exmiembros que han salido a defender a la comunidad respecto a estos temas. Entonces queda en absoluta evidencia que lo que Pablo Salum dijo en cuanto a que los líderes de la comunidad están lucrando con las donaciones es una mentira total que él mismo inventó. Y también es mentira que lo que las personas renuncian en la comunidad va para los líderes. Entonces, ¿por qué le mienten a la gente? ¿Por qué le mienten a la gente? Claro, necesitan mentir para seguir captando víctimas. Por favor, difundan esto, difundan esto. Ahora, sin duda, el escándalo más grande que Pablo Salum generó contra nosotros fue acusarnos en sus redes sociales y en los medios de comunicación de tráfico de órganos y turismo de trasplantes. Así que veamos cómo Pablo Salum usó esas mentiras para recibir atención mediática, las supuestas evidencias que proveyó y lo que realmente sucede en nuestra comunidad con los órganos, y con otra práctica más frecuente que podría ser igual de escandalosa. Mira todo eso en el próximo video que aparece en pantalla o en el enlace en la descripción.